Hermanos, bienvenidos a esta segunda parte del tema, la división de los panes, primera parte. La primera división de los panes. Y bueno, hacíamos una breve presentación en el tema, en la parte 1, hoy vamos a la parte 2. Pero antes de dar inicio, te quiero compartir algo muy importante también, que es una característica de todas las personas como tú, como muchas personas, que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Y sobre todo estamos tratando de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y te decía en la primera parte que Dios todos los días nos hace el milagro de despertar, nos hace el milagro de poder caminar, quizá poder mover las manos, quizá abrir los ojos, quizá escuchar, yo no sé. Pero de una forma Dios nos sorprende a cada momento. Yo te decía en la parte 1, te decía que en esa lectura, de una forma muy especial, Jesús hace que los apóstoles participen en ello, que participen en ese milagro. Pero como que los apóstoles se pusieron tristes, o sea, la alegría se fue para un lado, se pusieron tristes cuando Jesús les dijo, ustedes vayan a darles de comer. Es como si a ti te dijera, ahorita donde estás, tú eres una bendición para otras personas. Lo mismo que le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, estoy hablando del libro del Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Génesis 12, del 1 al 2. En donde Dios le dice, deja todo aquello, deja tu patria, tenente, porque tú vas a ser bendecido y serás una bendición para otras personas. Jesús es lo mismo que les dice a los apóstoles. Ustedes tienen que formar parte. ¿Qué es lo que tienen ustedes para darles de comer? Ellos dijeron 5 panes y 2 pescados. Pues eso se dio para darle alimento a una multitud. Vamos hablando más de 5,000 personas. Y quizá hoy el Señor te esté diciendo a ti, que aún así como te sientes, aún así como estás, eres una bendición, eres amada o amado por Dios. Siéntete amado, siéntete amada, porque el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Y para que te des cuenta que el Espíritu Santo está en ti, una señal es la paz, la alegría, sobre todo la alegría. Una persona alegre no quiere decir que sea una persona que lo tenga todo, sino es una persona que está en paz. Se necesita que Dios está contigo, porque estamos dejando que esos frutos del Espíritu Santo se nos noten. Por eso, la paz, la alegría, estamos hablando de lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Ofrece al Señor. Dice, Señor, lo único que tengo es la alegría, el gozo, Señor. Dice, porque yo sé, Señor, que tú me vas a sanar. Yo sé que tú me vas a sacar de este pozo en donde estoy. Porque todo eso lo hizo conmigo. Me sacó de ese pozo. Me sanó. Me dio otra oportunidad. Y el Señor quiere darte a ti hoy otra oportunidad. Y te quiero decir algo muy importante. Si tú tienes confianza en Dios, Él va a hacer ese milagro
que tú estás esperando, pero siempre y cuando tengas fe, tengas confianza en el Señor. En el Salmo 20, versículo del 5 al 6, Salmo 20, versículo del 5 al 6, dice, que Dios te conceda todos tus deseos y lleve a cabo todos tus proyectos, todos tus planes, que Dios te los conceda, para que tú y yo podamos alegrarnos del triunfo de lo que Dios ha hecho en ti y en mí. En otras palabras, hermanos, a través de este salmo, el Señor te dice a ti y a mí que Él nos va a conceder, si tenemos fe, los proyectos que tú te están en tu mente. Nos va a hacer que tengas confianza. Entonces, vamos a continuar con los 18 milagros en la segunda parte. Estamos hablando del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 35 al 44. Marcos 6, del 35 al 44. Nada más te hago esta observación. Yo uso esto porque se me sale la salida. Entonces tengo que estar usando. Así que me disfrutas porque al rato no estés sudando, no lo sudo, es la salida. Como no tengo la lengua, no puedo chupar la salida. Entonces me la tengo que quitar con él. Así que me vas a estar viendo seguido de uso esta cosa. Muy bien, decíamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en esa lectura? En la lectura que te dice San Marcos 6, del 35 al 44. Bueno, imagínate, mucha gente se estaba haciendo tarde. La gente tenía que darles de comer. Jesús tenía que darles el alimento, porque estaba anocheciendo, estaba oscureciendo. Pero Jesús les dice a los apóstoles, ¿qué es lo que tienen ustedes para darles de comer? Y los apóstoles le dijeron, nada más tenemos los 5 panes y los 2 peces. Eso fue lo que dijeron. Eso era todo lo que tenían. Entonces, quizás los apóstoles se pusieron un poco negativos, dando a entender a Jesús, a ver Jesús, ¿cómo le vas a dar de comer a toda esta gente? O sea, como diciendo, no vas a poder. ¿A ti te ha sucedido lo mismo? Cuando algunas veces decimos, no vamos a completar con la comida para todos. O no vamos a completar con el dinero para pagar a todos. O no me va a ajustar el tiempo para visitar a la familia. ¿Cuántas veces tú le hemos dicho, pues no sé cómo le voy a hacer? Solamente un milagro. Y Jesús le dice a los apóstoles, acuérdate, conté cuentas, ten lo que tienes. Y eso es la actitud que tú y yo debemos de tener. Cuando me invitaron para participar en estas pláticas, yo dije, Señor, no tengo la lengua. Y yo le dije al sacerdote, no tengo la lengua. Porque Jesús me dijo, él dice, ¿qué tienes? Pues mis 5 panes y 2 peces, no tengo la lengua. Y el Señor dijo, así, vente. Y el Señor va a multiplicar las palabras y las bendiciones a través de una persona que no tiene la lengua, como tú la tienes. Tú puedes hablar mejor que yo. Puedes hablar de una forma más correcta, que se entienda. Yo no puedo, pero estoy ofreciendo al Señor los 5 panes y 2 peces. Vamos a ver, vamos a ir terminando
4 puntos que nos van a ayudar para que nosotros podamos colaborar, formar parte de la multiplicación de los panes. Punto número 1. Ofrécele a Dios lo que tienes. Yo le ofrezco a Dios, si hablo de ropa no se le llama, pero le ofrezco a Dios mis manos, mis ojos, los movimientos, me puedo mover, de automóvil, la casa. Yo le ofrezco lo que tengo. Si tú quieres decidir ese milagro, ofrécele lo que tienes. ¿Cuáles son tus 5 panes y 2 peces? ¿Cuáles son? No te puedes levantar de donde estás. Ofrécele, puedes escuchar la misa todos los días. Puedes escuchar la lectura divina. Puedes ver la misa a través del teléfono celular. Ofrécele el tiempo que estás ahí. En otras palabras, hermana, si quieres participar en ese plan que Dios tiene para ti, tienes que formar parte tú, así como formaron parte los apóstoles. Jesús no fue y hizo el milagro que se multiplican los panes. No lo hizo así. A ver, apóstoles, vengan para acá. Vamos a ver los panes que tienen, los multiplicó, se los dio a ellos y ellos se los fueron a dar a la gente. Jesús no se los dio. Decía al principio, tú y yo somos bendición para otros. Tú tienes que ser bendición para otra persona. Ofrécele al Señor lo que tienes. No puedes hablar, no puedes ver, no puedes oír, pero puedes tocar. Quizás puedes mover tu cuerpo. Algo puedes hacer. Ofréceselo al Señor. Decimos, punto número 1, ofrécele a Dios lo que tienes. Punto número 2, bendice a Dios por lo que va a hacer. No esperes para recibir la bendición, para decirle gracias, Señor. Señor, te doy gracias por lo que vas a hacer. Por lo que vas a hacer. Punto número 3. Comparte ese testimonio con otra persona, para que esa otra persona vaya a los pies de Jesús. Punto número 4. Acuérdate, si tú quieres que tu mamá, tu hermano, tu hermana, esa persona te sanado, si tú quieres que esa persona sea bendecida, Dios no va a ir por una varita mágica a decirle, ¿quieres sanada? Porque ella me lo dijo, o él me lo dijo. No, tú vas a hacer una bendición. Dios quiere usarte a ti. No le hace que estés pasando por esa situación. Yo pasé por un cáncer y me abrieron aquí, tengo un tubo para comer y tenía un tubo para respirar. Y no me metí solo. Dios, Dios lo que tengo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando Jesús les da el pan a los discípulos para que ellos se los dé, lo mismo va a ser contigo. Prepárate, porque va a usarte Dios para tener testimonio que des a otra persona, esa persona sea bendecida como tú fuiste bendecido o bendecida. Y va a haber un momento, querido hermano, querido hermano, va a haber un momento en donde esas bendiciones que tú vas a darle a esas personas se van a llenar de gozo, se van a llenar de alegría y van a decirte gracias. Tú le vas a decir gracias a Dios, que me está usando como un instrumento. Y finalmente, de estos 4 puntos, finalmente, quizá haya otras personas que necesitan también ser alimentadas por esas palabras que tú vas a dar, por ese testimonio que tú vas a dar. Ese alimento
esas palabras son un alimento hacia otras personas. Ya llenaron esas personas, recoge las bendiciones que sobraron y llévaselas a alguien más. Porque hay alguien más que está esperando que tú le bendigas. Vamos a hacer un resumen de todo esto. Vamos a terminar de esta forma. Para que tú y yo hagamos una conclusión de estos milagros de los que estamos hablando, no seas negativo, negativa y digas, yo no tengo que ofrecer, yo no tengo nada que darle a Dios. Sí tienes mucho, tienes más de lo que te imaginas. Ofrécele a Dios tus manos, ofrécele a Dios lo que tienes. Decíamos hace un momento, dale gracias a Dios antes de que suceda el milagro. Dale gracias a Dios. En otras palabras, dale gracias por adelantado. Tercer punto de esta conclusión, tercer punto. Da esas bendiciones a esas personas para que a su vez esas personas bendigan a otros. Es como si tú, lo que hizo Jesús, le dio el pan a los apóstoles y los apóstoles se lo dio a la multitud. Tú das la bendición a esa persona. No te preocupes por los demás, esa persona va a llevar ese pan a los demás. Consciente de ello. Finalmente, de estos 4 puntos, ¿cuáles son el que más se te dificulta? ¿Cuáles son? Quizá te queda que recordar lo que vimos en la primera parte. Hoy estamos en la segunda, pero en la primera parte hablábamos de que es necesario que hagas oración. Tenemos que ser personas de oración. O sea, cada vez que pedimos una bendición, levantamos los brazos al cielo, donde nos hizo Jesús. Jesús levantó el pan y te dio bendición del Papá Dios. Tú vas a decir, Señor, los 5 panes y 2 peces te los ofrezco. ¿Cuáles son esos 5 panes? Quizá hable a otra persona y le diga, Dios te ama, Dios quiere sanarte, acércate a Dios. Esos son los 5 panes. Y esa persona va a ser bendecida y a su vez va a bendecir a otras personas. Entonces, primer paso, la oración. Tenemos que hacer oración. ¿Para qué? Para que si haces oración toda la semana, de lunes a viernes, estamos hablando de lunes a viernes, te tomes 5 minutos todas las noches. ¿A qué hora? No sé a qué hora, pues. Esos 5 minutos, dile, Señor, te ofrezco otra vez lo que tengo. Multiplícalo. El martes, Señor, te ofrezco lo que tengo. El miércoles, Señor, te ofrezco lo que tengo. Y te doy gracias por lo que voy a recibir. A la noche. Yo digo 5 minutos, pero se puede más o menos. Si lo haces también en el sábado y domingo, representan los 2 peces. ¿Te acuerdas? Los apóstoles dijeron 5 panes, que son los 5 días, 2 peces del sábado y domingo. Pero si tú y yo hacemos oración todo el año, vamos a tener en abundancia. Son los 12 jamazos que se recogieron de tantas bendiciones. Y nos dice la palabra de Dios, que una persona bendecida, con un hombre o mujer, un joven bendecido,
por Dios. Estamos hablando Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Hechos 4, 20. Un servidor, un discípulo, una persona que da testimonio, no puede dejar de hablar de lo que ha visto y de lo que ha oído. En otras palabras, yo no puedo parar de hablar de lo que Dios ha hecho conmigo. El doctor me dijo, ya no vas a vivir mucho tiempo. Ya no hay esperanza. Entonces no vas a poder hablar, no vas a poder comer, no vas a poder manejar. Todo aquello estaba negativo. Yo no sabía qué iba a pasar. Finalmente le dije, Señor, te ofrezco lo que tengo, Señor. Yo no sé si la gente me vaya a escuchar bien, pero voy a tratar de hablar, Señor, de lo que tú has hecho conmigo, de cómo tú has multiplicado, Señor, las bendiciones, y soy bendecido por ti, Señor. Vamos a terminar con esta última parte. Dios hace milagro con los poquitos que tenemos, no con la abundancia. Dios va a hacer el milagro en ti con los poquitos que tengas. Yo no sé qué tanto tengas, con los pocos que tú tengas. Si tú estás esperando un milagro, si tú estás, o yo, esperando un milagro, afuera de este detalle, debemos de estar dispuestos a colaborar con Él. Como los apóstoles dijeron, Señor, pues aquí estamos, entonces te podemos ayudar. Tú y yo somos invitadas para colaborar con ese milagro. Tú tienes que parar la pandemia. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Formamos parte, estamos haciendo oración. Vamos a terminar con una oración, querido hermano. Toma en cuenta esa palabra. Dios no hace magia. Dios no hace magia. Dios necesita de ti y necesita de mí. Hagamos una oración para terminar. Si puedes cerrar tus ojos, ciérralos, pero levanta tus manos al cielo, lo más alto que puedes. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle, Señor, te ofrezco lo que tengo. Mi fe, Señor. Mi fe es muy pequeña, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Te ofrezco mi fe, Señor. Aumentala, Señor. Multiplícala, Señor. Te ofrezco mi familia, Señor. Mis hijos, mis hijas, mis padres, mi madre. Te ofrezco mis finanzas, Señor. Los cositos que tengo, te los ofrezco, Señor. Te ofrezco mis problemas, Señor. Tómalos en tus manos, Señor. También te ofrezco mi soledad, Señor. Me siento en momentos sola, solo. Bendíceme, Señor, en esa soledad, Señor. No dejes, Señor, que venga en mí la depresión, la ansiedad. Te ofrezco todo lo que tengo, Señor. Te ofrezco todas las enfermedades para que tú, en este momento, Señor, hagas el milagro. Me uses, me sanes, para yo ir a dar testimonio a otras personas. Haz ese milagro, Señor. Tócalo, Señor. Toca mis manos, toca mi cabeza, toca mis hombros. Si tú puedes tocar a la persona que está enseguida de ti, tócala. Y dile, Señor, sana también a esta persona. Haz el milagro, Señor. Multiplica las bendiciones para las personas que están a nuestro alrededor. Para ti nada es imposible, Señor. Por eso hoy queremos terminar diciéndote, Señor, gracias. Gracias porque nos amas. Gracias porque estás con nosotros en los momentos difíciles. Gracias porque nuevamente nos das una oportunidad
para seguir luchando, para seguir caminando. Gracias, Señor. Gracias, y siempre tendremos en nuestra mente que tenemos que sonreír, porque Dios nos ama. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.